Dejamos el uso de la palabra al jefe de gabinete del Ministerio. Muy buenas tardes. Agradezco como cada semana su concurrencia a esta conferencia de prensa. Tenemos varios temas, unos días agitados han sido esta semana corta, pero no menos agitada que las anteriores. La semana pasada, el miércoles, como hoy, hace una semana, tuve que postergar el Consejo de Ministros por las razones que todos ustedes conocían, que tenían que ver con una interpelación a la que se me había convocado al Congreso. La interpelación ha pasado y con sorpresa me he enterado que el día de ayer el congresista Burgos ha iniciado la toma de firmas para una censura del que hable. Yo la verdad me reafirmo en lo que digo siempre, creo en la dinámica parlamentaria, creo en esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, no deja de llamarme sobremanera la atención que luego de la interpelación y durante esta, donde hubo una ausencia notable y mayoritaria de los firmantes de la interpelación en el Pleno, y una en la que ni siquiera el congresista que presentó la moción de interpelación tuvo la deferencia de explicar ante el Pleno y ante mí incluso las razones de la misma, hoy venga a ser promovida una interpelación por el presidente de la Comisión de Fiscalización de una manera también por lo menos sorprendente, cuando tampoco tuvo la deferencia siquiera de participar de la sesión de interpelación y mucho menos intervenir como consecuencia de ello. Pero vamos a esperar. He sido informado que necesitan 33 firmas para aceptarla y 66 para admitirla. Esto, como ustedes comprenderán, no puede perturbar la cantidad de tareas que tenemos desde la presidencia del Consejo de Ministros y la coordinación que me asiste con cada uno de los sectores ministeriales. Pero no satisfechos con la interpelación al primer ministro, se propusieron 5 interpelaciones en cabeza de 4 ministros. En la mañana de hoy, bueno, hacia el mediodía, la tarde, inicios, hemos tenido oportunidad de informarnos que la interpelación en contra del señor ministro de Transportes y Comunicaciones no ha sido admitida, la interpelación en contra del señor ministro de Educación tampoco ha sido admitida, y queda la interpelación en contra del señor ministro de Salud y en contra de la señora ministra de Desarrollo e Inclusión Social, quien tiene 2 interpelaciones. Yo veo con profunda preocupación esta situación, a la que le agrego esta iniciativa de censura en mi contra, y lo digo porque, por ejemplo, en la mañana de hoy, luego de haber coordinado con el señor presidente del Congreso de la República, nuestro canciller aquí presente dirigió una comunicación al Congreso de la República solicitando participar hoy del Pleno, con el motivo de informar el caso de la señora Heredia de Humala, que ustedes lo conocen, y ante las especulaciones que habían al respecto, el propio canciller dio un paso adelante solicitándole al Congreso de la República ser hoy día escuchado. Con profunda sorpresa, el Congreso de la República respondió a través de la Junta de Portavoces, tomando la decisión de que no pueden recibir hoy día al canciller. Cuando el Ejecutivo da un paso hacia adelante y solicita voluntariamente ir a informar al Congreso de la República, resulta que no se le pueden dar 15 o 20 minutos al canciller. Vayan tomando en cuenta entonces que se han promovido en las últimas semanas
la interpelación y censura del ministro Rómulo Mucho, la censura del ministro Santibáñez, 5 interpelaciones entre las que se incluye la del presidente del Consejo de Ministros que les habla, y ahora una nueva moción de censura y el rechazo a la solicitud del canciller para participar en el Congreso. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Por otro lado, quiero también informar que hoy en el Consejo de Ministros hemos tenido una nutrida agenda que parte además por la aprobación de 2 decretos supremos de prórroga del estado de emergencia, uno por lluvias intensas, 157 distritos comprendidos, de los cuales involucran a 20 regiones en el país. Se va a prorrogar por 30 días y de manera excepcional para que los procesos de reactivación continúen. Esto a solicitud fundamental de los señores ministros de Vivienda y Desarrollo Agrario y Riego, que siguen desarrollando tareas en beneficio de las comunidades que fueron afectadas. Reitero, es únicamente una prórroga por 30 días más y teniendo en cuenta que el fenómeno de lluvias intensas prácticamente ha cesado a nivel nacional, no se van a volver a prorrogar esos estados de emergencia. Por otro lado, quisiera, por favor, que se informe que el día de ayer en la ciudad de Ica, con presencia de la señora Presidenta de la República, se desarrolló el 7º Consejo de Estado Regional. El día anterior, el lunes, estuvieron presentes en dicha ciudad 5 ministros desarrollando las mesas técnicas que llegaron a tener un total de 217 acuerdos. A estos eventos concurren todos los gobernadores regionales y todo el gabinete de ministros. Un total de 217 acuerdos fueron objeto de atención y, por supuesto, su implementación se ha iniciado ya. Destacar sobre todo un pronunciamiento que emitieron los gobernadores regionales en contra de la violencia y de la inseguridad. Lo más destacado, en mi opinión, de ese pronunciamiento es que todos los gobernadores regionales participantes se adhirieron al pronunciamiento, indicando además su completa identificación con las tareas que el Ejecutivo está llevando en la lucha contra la seguridad ciudadana. Nos han, además de indicado a todo el país su repudio por estos actos criminales, su solidaridad y condolencias con las víctimas y sus familiares, nos han solicitado la conformación de una mesa nacional técnica para la lucha contra la seguridad ciudadana y en ese proceso vamos a estar trabajando. Por otro lado, les decía que habíamos aprobado 2 decretos supremos de prórroga de estado de emergencia. El otro es por la situación de violencia que se vive en la provincia de La Convención y en la provincia de La Mar en el Cusco. Me refiero puntualmente en la provincia de Convención a los distritos de Manitea, Quimbiri y Silopunco y en el distrito de La Mar a Samugari. Voy a ceder ahora el uso de la palabra. Me acompañan en la mesa, disculpen, el señor Canciller de la República, el señor embajador en el Servicio Diplomático de la República, ministro de Relaciones Exteriores, Hermer Schaller, el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, el señor ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, y la señora ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilu León. Ellos, cada uno va a dar las noticias de su sector y, por supuesto, van a atender los temas de coyuntura. Vamos a empezar con nuestro canciller. Embajador Schaller, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor primer ministro. Buenas tardes a las señoras y señores periodistas en este miércoles santo. En efecto, como ya lo ha señalado el señor premier, esta mañana en estrecha coordinación con el señor premier y por supuesto con la señora presidenta de la República, quien dirige
la política exterior del Perú, solicité al señor presidente del Congreso de la República poderme presentar en el pleno de hoy para dar cuenta, para explicar, para dar a conocer y fundamentar todo lo relativo a los salvoconductos que el Perú otorgó a la señora Nadine Heredia y a su menor hijo Samir para poder dejar territorio nacional con dirección a la República Federativa del Brasil. Desafortunadamente, como ya se señaló, ello no fue posible. Se me indicó por escrito que la agenda importante que tenían en el Pleno para hoy día y lo corto del mismo hacía imposible que la representación nacional acogiera la solicitud de este servidor vuestro, el canciller de la República, para explicar este asunto. Y lo que iba a decir, y lo voy a decir ahora, es lo siguiente, que el día de ayer, en horas de la tarde, se presenta en el despacho del canciller de la República el embajador del Perú, del Brasil en el Perú, entregándome personalmente la nota número 119 de su embajada, en la que se contenía la siguiente información. En primer lugar, que la señora Nadine Heredia, acompañada de su menor hijo Samir, ingresó a las instalaciones de las oficinas de la Embajada del Brasil en el Perú a las 11:15 y que de inmediato solicitó la concesión del asilo diplomático para ella y para su menor hijo. Asimismo, se indicó que el gobierno del Brasil, se indicó en esa nota, que el gobierno del Brasil evaluó la solicitud a la luz de los artículos 1, 2 y 4 romanos de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, conocida como la Convención de Caracas, y que el Brasil decidió conceder el asilo a la señora Heredia y a su menor hijo. Finalmente, en esa nota 119, el gobierno del Brasil solicitó que el Perú otorgue las garantías previstas en el artículo 5 de dicha Convención de Caracas para el paso seguro y el correspondiente salvoconducto para que la señora Heredia y su hijo abandonen de inmediato el territorio peruano e ingresen a territorio brasileño. Debo indicar que la Embajada del Brasil estaba plena y totalmente informada sobre la sentencia de la señora Heredia por el delito de lavado de activos dada por el tercer juzgado penal colegiado nacional. Ante este requerimiento y en el marco de la ya referida Convención de Caracas, el gobierno del Perú, a través de una nota diplomática de respuesta de la misma fecha, otorgó las garantías a las que se refiere el artículo 5 de la Convención de Caracas y expidió los salvoconductos correspondientes para la señora Heredia y su hijo menor de edad, conforme al artículo 12 de la mencionada convención, y me voy a permitir leer la parte correspondiente que dice lo siguiente. Otorgado el asilo, es decir, por el Brasil, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para el territorio extranjero, que fue el caso, y el Estado territorial está obligado, y esto por favor remárquenlo bien, a dar inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor, las garantías necesarias a que se refiere el artículo 5
del paso seguro y el correspondiente salvoconducto. Fuerza mayor en este caso, desde el punto de vista jurídico, son aquellos eventos de los cuales tienen una fuerza imparable, que no se puede parar, una hecatombe, una guerra, una inundación, una muerte. Muere el canciller en ese momento, no puede dar el salvoconducto. Pero salvo ello, se tiene que otorgar inmediatamente. Esto lo menciono y lo subrayo, señor Premier, porque por ahí he leído que ¿por qué tanta celeridad? Que no habrá algo bajo la mesa, no habrá algo bajo el tapete, que quizás haga una connivencia. Bueno, las personas que dicen eso no han leído la Convención de Caracas, no han leído el artículo 12 y la obligación que tiene el Perú como Estado territorial de actuar sin dilación. Inmediatamente significa sin dilación, en el acto. Esta decisión se tomó en estricto cumplimiento de las obligaciones internacionales del Perú en virtud de la ya señalada Convención de Caracas, de la que tanto el Perú como el Brasil somos partes, así como lo estipulado en el artículo 36 de la Constitución Política del Perú, que a la letra señala. Artículo 36. El Estado reconoce el asilo político, el Perú reconoce el asilo político, acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. No lo pone en cuestión, no la evalúa, la acepta, ¿no? En caso de expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue. Específicamente me quiero referir ahora al artículo 4 de la Convención de Caracas, que establece, y abro comillas, corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución, cierro comillas. En este caso, Brasil, como Estado asilante, evaluó la situación y decidió concederle el asilo a la señora Heredia y a su menor hijo. No especifica la Convención de Caracas que tenga que dar explicación o motivación alguna o tener algún sustento. Simplemente le otorga al Estado asilante la potestad de otorgar esta figura, este beneficio. Debo señalar que si bien el artículo 3 de la Convención, que tanto se ha también leído de una manera aislada, poco orgánica y no conforme al derecho de los tratados, en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, el que señala que toda norma se debe leer en su conjunto y en concordancia con los artículos anteriores y posteriores, respetando el espíritu de la norma. Me repito, debo señalar que si bien en el artículo 3 de dicha convención se indica que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren condenadas por delitos comunes sin haber cumplido las penas respectivas, etc., esta debe leerse, como ya he señalado, en concordancia con los artículos 2, 3 y obviamente el 4 de la misma convención, que brindan al Brasil la prerrogativa última de calificar la naturaleza del delito. Por tanto, el Estado peruano, como Estado territorial, estaba en la obligación, tanto internacional como también constitucional peruana, de aceptar la calificación de asilado que otorgó el gobierno del Brasil como Estado asilante. Esta situación, distinguidos periodistas, fue de inmediato puesta en conocimiento no solamente de la señora Presidenta de la República y del señor Primer Ministro y del señor Ministro de Justicia, que evaluamos esto de una manera absolutamente estricta y prolija de las obligaciones internacionales del Perú y cómo tiene que responder el Perú ante estas obligaciones, sino que además dimos a conocer el estado de situación conforme esta evolucionaba a la opinión pública a través de sendos comunicados que salieron a lo largo de la tarde y luego la tarde-noche o noche del día de ayer de parte de mi despacho. Yo quiero con esto, señor Premier, si me permite,
subrayar que el Perú lo que ha hecho es cumplir escrupulosamente sus obligaciones internacionales, tal y como lo ha venido haciendo también en oportunidades similares, no muy lejanas en el pasado. Y esto es algo que quiero subrayar. Aquí hay una sola línea y es la línea de la política exterior, cumpliendo lo que corresponde al Perú como un país inserto en una comunidad internacional en donde la palabra empeñada, el compromiso firmado, es en realidad la moneda de cambio más importante que pueda tener cualquier nación, y esta, por supuesto, incluye al Perú. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor canciller. Esta explicación prolija y en detalle era, en líneas generales, la que iba a ser llevada hoy día al Congreso de la República para exponerla allí ante los señores congresistas. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, en primer lugar, como un ejercicio de transparencia para que aquellas suspicacias que han sido vertidas sobre el trámite de esta solicitud de admisión del asilo diplomático concedida a la señora Heredia de Humala y a su hijo no sea malentendida. En todo caso, el señor canciller responderá a sus preguntas si ustedes tienen alguna duda. Voy a ceder ahora el uso de la palabra al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos. Adelante, por favor, doctor Arana. Muchas gracias, señor Premier. Señoras y señores periodistas, y a través de ustedes también a todos nuestros conciudadanos que nos ven a través de los medios de comunicación. En efecto, tal como lo ha señalado el Premier, el día de ayer se llevó en la ciudad de Ica, el Consejo de Estado Regional, una sesión muy importante en la que participaron los ministros y los gobernadores regionales con el propósito de evaluar el avance en los temas que conciernen a nivel nacional a cada una de las regiones. En esta oportunidad me cupo desarrollar el aporte que estamos haciendo desde el Ministerio de Justicia y quiero aprovechar esta oportunidad, señor Premier, para compartir algunas de las noticias y otras que conciernen también al trabajo que venimos realizando desde el Ministerio de Justicia. Efectivamente, el día de ayer pude informar que desde el Ministerio de Justicia venimos colaborando permanentemente en el desarrollo del país. Uno de los temas más importantes que se abordó el día de ayer, por ejemplo, es la tarea que hace la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, que entre las tareas, grandes tareas que realiza, hay una que destacamos que son 177 mesas de trabajo que se coordinan con las municipalidades provinciales y distritales de todo el país con el propósito de brindarle asesoría técnica y coordinación administrativa a fin de darles el camino para que los peruanos y peruanas puedan tener su título de propiedad. Tenemos un 70% de propiedades en el país que no tienen título y que por X razones no han podido acceder al mecanismo de regularización. En esta gestión y conforme a los lineamientos de la señora presidenta, se dispuso mesas de trabajo. Hemos empezado este año, ya van 177 mesas y estamos previendo que a fin de año llegaremos al doble, con lo cual la inscripción de los bienes va a ser atendida rápidamente. Un segundo aspecto también que hemos puesto como parte del trabajo que venimos realizando es la defensa pública. El año pasado tuvimos 1.300.000 atenciones, de las cuales 80% son mujeres. Población vulnerable que es atendida de manera gratuita y al que pueda acceder cualquier ciudadano de nuestro país que tenga alguna controversia, una consulta, una demanda. La gran mayoría, como dije, son mujeres que tienen pensiones de alimentos y que tienen también problemas de enfrentar con sus parejas sobre violencia familiar. Este año se ha avanzado con casi 400.000 casos y esperamos mejorar también la cifra. Un punto importante es el relacionado con la capacitación. En el año 2023 se realizaron 37.000 capacitaciones. En el año 2024 llegamos a 331.000 capacitaciones, lo cual significa que rompimos el récord de capacitaciones de los últimos años, dirigidos sobre todo a jóvenes en materia de derechos humanos y en justicia en general
y este año hemos incorporado gestión pública. En lo que va de este año vamos con 123.000 capacitaciones y hemos incorporado además dos obras que nos parecen muy importantes. Una que es la Constitución Llana, que permite a cualquier ciudadano de a pie, a usted, madre de familia, padre, trabajador, estudiante, verificar la Constitución sin tener que leerla de manera técnica. Y la segunda, la Constitución para los niños, dirigida a todos los niños del país. Pueden entrar a la página web del Ministerio de Justicia y pueden descargarla fácilmente y compartirlas en su trabajo, compartirlas en la familia o en las escuelas. Un tema que parece desapercibido es que también desde el Ministerio de Justicia proveemos de seguridad jurídica del país. Hemos incorporado el año pasado 25 notarios, este año van juramentando ya 36 y la próxima semana deben estar juramentando 8 notarios más. Desde el área del PRONAVI también hemos desarrollado una gran actividad en todo el país. No existe región en el país que no haya sido beneficiada o con un inmueble, con un automóvil o un bien que tenga la posibilidad de ser usado con fines de seguridad ciudadana o con fines de carácter social. Este año se han asignado 579 bienes y 987 en custodia. En materia penitenciaria es muy importante también ratificar que la problemática penitenciaria, y de la cual me voy a referir la próxima semana en una conferencia de prensa, es una que, como bien se menciona, o con los grandes problemas del país en los últimos 10 años, no se asignó presupuesto, pero además la política penitenciaria no fue adecuadamente desarrollada conforme a las necesidades del país. El año 2024 se asignó un presupuesto inicial que nos permitió disponer de cerca de 700 unidades de albergue en los penales de Puno, de Lampa y de Chimbote. Y por eso este año hemos inaugurado el primer establecimiento penitenciario con inteligencia artificial, me refiero al establecimiento penitenciario de Ancón 1. Y a fines de este mes, o en el mejor de los casos, la primera semana del siguiente mes, debemos estar inaugurando el segundo penal con inteligencia artificial que va a ser en Chayapalca. Es importante expresar que para este año la propuesta que tenemos tenemos varias vertientes de trabajo que provienen, una de la ley de presupuesto, que es el monto menor, pero tenemos también una que el Congreso de la República nos ha permitido diseñar varios proyectos, que es la ley de endeudamiento por la suma de 3.000 millones de soles. Esta suma, que recién ha sido puesta como un crédito, no es dinero en efectivo, no es que se pueda gastar, nos ha permitido acercarnos al BID y al CAF. Ambas entidades nos han ofrecido recién su apoyo y su certificación para poder disponer de este crédito que le llamamos endeudamiento. Para ello, el Ministerio de Justicia ha creado una oficina que se llama el PRONAPRES, que se va a encargar justamente de la infraestructura, el equipamiento, los servicios, la seguridad, y a ello debemos agregar también el gran proyecto de obras por impuestos, proyectos en activos. Desde el estado de emergencia es pertinente señalar que el Ministerio de Justicia ha desarrollado varias actividades de control que denominamos operativos o requisas. Es importante también recordar que durante el año anterior han habido más de 6.000 operativos. Este año llevamos más de 2.000. Y en lo que respecta al estado de emergencia en Lima y Callao, se han dispuesto 42 operativos en los establecimientos penales de Lurigancho, Miguel Castro Castro, Ancón 2, Callao, Ancón 1, Virgen de Fátima, Chorrillos Comunes, Virgen de la Merced y Chorrillos Anexo, con lo cual venimos verificando permanente el control de la seguridad, reafirmando el principio de autoridad. El día de ayer también se expresó que algunos gobiernos regionales tenían interés en aportar en terrenos para la construcción de penales, y eso es una buena noticia que celebramos y agradecemos a los gobernadores y a los gobiernos regionales. El primero de ellos, el que ya cuenta con una carta directamente, que es el gobierno de La Libertad, el gobierno regional de La Libertad, ya nos ha expresado con una carta que ya efectivamente ya disponemos prácticamente de este terreno y en el cual se va a disponer justamente parte de la inversión del BID.
Además tenemos ofrecimientos por escrito de Arequipa que todavía no se concreta, solamente es el ofrecimiento de Cajamarca, de Cusco, de Huancavelica y de Junín. Como le digo, señor Premier, y a través de las líneas de ustedes, la próxima semana debo estar haciendo una conferencia de prensa explicando el programa, el trabajo que debemos estar realizando para que la ciudadanía conozca del proyecto que en materia penitenciaria estamos formulando y que le vamos a ofrecer, contribuyendo de esta manera a la seguridad ciudadana, al mejoramiento del sistema penitenciario y sobre todo al deshacinamiento. Es cuanto puedo informar, señor Premier. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Efectivamente, recuerdo con gran satisfacción que el día de ayer se anunciaba desde los gobiernos regionales de Piura y de La Libertad que ponen a disposición del gobierno nacional sendos terrenos para poder allí edificar nuevas cárceles. Muy bien, vamos a hacer el uso de la palabra al señor ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Ángel, adelante. Gracias, Premier. Tenemos 3 temas para informar al país. El primero de ellos es que conforme al pedido que hicieran los productores de arroz hace poco más de una semana, respecto a que necesitaban que nuestro Banco Agropecuario implemente el Warrant agrícola, quiero informar que el día de ayer el Banco Agropecuario ya habilitó el Warrant agrícola para todos ellos. ¿En qué consiste esto? Ellos van a almacenar el producto en un depósito autorizado, el banco les va a adelantar buena parte del valor de mercado de esos productos y ellos esperarán semanas o meses para vender su producto en mejores condiciones y cerrada la venta final devolverán el crédito al banco. El banco no va a exigir mayores garantías que el certificado de depósito de estos productos en el almacén. Estamos destinando una línea de financiamiento para poder almacenar hasta 200.000 toneladas de arroz, siendo esta línea bastante importante porque ciertamente hay un exceso de producción de arroz en este momento, los precios en chacra han bajado y esta posibilidad del Warrant permitiría retirar algo de producto del mercado y mejorar los precios para todos los productores nacionales. El segundo tema que queremos informar es la cartera de proyectos de irrigación para la región Ica que se han acordado ayer. Ayer hemos firmado 2 acuerdos con el gobierno regional de Ica. El primero de ellos es la represa Los Loros en la provincia de Palpa. Esto es la cuenca de Río Grande. Este es un proyecto que va a irrigar 5.000 hectáreas y muy importante para los pequeños productores de la región. El segundo proyecto es la solución definitiva a la falta de agua de Villacurí. Este es un proyecto que va a represar el río Pisco, va a haber 2 represas, una capacidad de almacenamiento de 200 millones de metros cúbicos, pero también incluye proyectos para la parte alta, para las zonas altas de Huancavelica, de modo que Huancavelica e Ica se vean beneficiados de este proyecto. También incluye llevarle agua a los pequeños productores de Pisco, y esto sin duda va a ser tremendamente importante para la agroexportación. Este proyecto lo vamos a avanzar rápidamente en los siguientes meses, se espera adjudicarse finalmente entre marzo y abril del próximo año, de modo que durante el gobierno de la presidenta Boluarte este proyecto quede adjudicado y sea impostergable su ejecución. El tercer tema que queremos anunciar es que mañana estamos en la Feria Agroecológica de Ayacucho, promoviendo la biodiversidad y llevándole a los productores de quinoa y de granos andinos una gran noticia. El día de ayer, el Congreso de la República finalmente ha aprobado la ley que promueve la industrialización de granos andinos. ¿Qué va a pasar a partir de esta ley cuando se reglamente? Que todos los panes, por ejemplo, que consumamos los peruanos tenga un pequeño porcentaje de granos andinos, y eso va a ser tremendamente importante para generarle demanda a todos los productores de las zonas altoandinas, estos pequeños productores que normalmente están lejanos al mercado o poco articulados al mercado, ahora van a encontrar una demanda importante para sus productos y es necesario agradecer esta iniciativa y propuesta legal que finalmente ha sido aprobada en el Congreso de la República. Muchas gracias, señor Premier. Muchas gracias, señor ministro.
Ministro, quizás nos pueda contar, además del Warran, esta prórroga de los estados de emergencia para los 157 distritos y qué les va a significar a ellos. Mire, las emergencias por lluvias e inundaciones obligaban la intervención del Estado en dos niveles. Uno es la ayuda inmediata, hay que llevarle alimentos, carpas en algunos casos, bonos de vivienda por parte del Ministerio de Vivienda. Nosotros, contención inmediata de los ríos, por ejemplo, pero acabadas las emergencias, se necesita también reactivar la capacidad productiva de esos pequeños productores y probablemente ese es el valor agregado que estamos haciendo este año, que vamos a ayudar a esos productores con urea, con guano de isla, con semillas para que recuperen su capacidad productiva. Y ciertamente, habiendo sido aprobada la anterior emergencia hace casi 2 meses, ya está venciendo el plazo de la emergencia y necesitábamos extenderla para poder entregar estos insumos agrícolas, de modo que también agradecemos este esfuerzo que ha hecho el gabinete para ampliar la emergencia y poder atender a todos los productores damnificados. Son cerca de 25.000 productores que se van a beneficiar con el decreto de urgencia que se aprobó en el Consejo de Ministros la semana pasada y lo que resta de estos 30 días vamos a estar entregando estos insumos en todo el país. Gracias, Premier. Muchas gracias, ministro. Finalmente vamos a escuchar a la señora ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilu León. Adelante, Desilu. Muchísimas gracias, Premier. Muy buenas tardes. Bueno, compartir algunas buenas noticias sobre el crecimiento de las exportaciones y del comercio en el Perú en este primer bimestre del año. Comentarles que nuevamente tenemos cifras muy alentadoras de crecimiento en el comercio. En el primer bimestre de este año, entre enero y febrero, nuestro comercio exterior ha crecido en 22.6%. ¿Qué significa esto? Que nuestro comercio exterior ha representado un total de 22.386 millones de dólares, de los cuales 25.7% hemos crecido en este primer bimestre del año en exportaciones, pero también hemos crecido en las importaciones en más de 18.2% respecto al mismo periodo del año 2024. ¿Qué significa esto? Sobre todo en el ámbito de las exportaciones, 13.410 millones de dólares en exportaciones, de los cuales existe un crecimiento en lo que corresponde a volúmenes de más del 20.4%. También ha habido una mejora respecto a lo que es el precio y en precios representa esto un 4.2%. ¿Eso qué significa finalmente? Que la balanza comercial está ampliamente superavitaria. Tenemos un saldo positivo en estos primeros 2 meses del año de 4.438 millones de dólares. Y esto representa un crecimiento de 44.3% respecto al mismo periodo del año 2024. Y estas son buenas noticias para el país porque nos permite tener mayores recursos, nos permite demostrar la solidez de nuestra economía, las buenas políticas económicas y la estabilidad jurídica que existe en el país para poder seguir exportando. Respecto a las exportaciones tradicionales, el crecimiento representa un 27%, básicamente representado por lo que es la minería, el oro y el cobre. Han tenido un crecimiento de 44% en el caso del oro y de 22.7% en el caso del cobre, representado ambos por crecimiento tanto en volúmenes, pero también ha habido, digamos, un aspecto positivo que ha sido el precio internacional que también ha favorecido. También tenemos crecimiento en lo que es petróleo y gas natural. En este caso hemos crecido 23.5%, pero también hemos crecido en productos pesqueros, en aceite de pescado. Aquí, en este rubro, se ha crecido 237%. En harina de pescado también ha habido un crecimiento durante este primer bimestre del año en 16
18.4%. Y en nuestras exportaciones no tradicionales, estas crecieron 22.5% y aquí resalta principalmente el agro con 26.2%. También tenemos a los productos químicos con 19%. Textiles y confecciones creció también en 18.8%. Y en el agro, ¿cuáles son nuestros productos que han destacado en este primer bimestre? Son el cacao y sus derivados con más de 155% de crecimiento, la uva con un 73%, el mango con 32% y los colorantes naturales con 77.6%. Pero también tenemos cifras de crecimiento respecto a nuestros exportadores, que es una parte importante que venimos trabajando y acompañando, porque es también una prioridad del gobierno el poder hacer que cada día más exportadores puedan salir hacia los mercados internacionales y hacia estos nuevos mercados que se vienen abriendo constantemente y sobre los cuales estamos empeñados y trabajando diariamente. Tras el récord alcanzado en el 2024 de 9.771, el número de exportadores ha continuado creciendo en el primer bimestre del 2025, más de 6.8% interanual, sumando 4.962. Esto destaca un crecimiento significativo en el número de exportadores, tanto de minerales como en el caso de las MIPES. Las MIPES han representado un crecimiento importante en el tema de nuestras exportaciones en sus envíos al exterior en más de 11% por un valor de 648 millones de dólares. Las MIPES concentraron el 60% del total de exportadoras y el 5% de nuestro valor exportado. Entonces, debemos resaltar que es importante acompañar al productor para que llegue al punto de llegar a exportar y por eso es que venimos implementando una serie de medidas para hacer ese acompañamiento y ponerlos a punto para sacar sus mercados, para sacar sus productos a los distintos mercados internacionales. En cuanto al comercio por regiones del interior del país, estas explicaron el 84.5% de las exportaciones nacionales en estos primeros 2 meses del año, con un crecimiento de 27.7% interanual. Un total de 20 regiones al interior del país han incrementado sus exportaciones con desempeños sobresalientes, por ejemplo, en el caso de Huánuco, que ha representado un crecimiento de sus exportaciones respecto al año pasado de más de 400%, San Martín más de 119%, Loreto 116%, Junín 105%, Apurímac 86%. Pero también tenemos otras regiones como Puno, por ejemplo, que ha tenido un crecimiento del más del 68% y Ucayali en más del 56%. También han crecido Pasco, ha crecido Tacna, ha crecido Arequipa y Madre de Dios. Así que las exportaciones regionales están impulsadas principalmente por productos mineros, agroindustriales y pesqueros. Así que esta es una muy buena noticia que necesitamos resaltar porque esto representa lo que es parte del crecimiento importante en nuestro país. Un segundo tema, señor Premier, que me permito informar es respecto a un reciente viaje que acabo de hacer fuera de nuestro país para promover el turismo y las inversiones. Acabo de llegar el día de hoy en horas de la mañana. Vengo de estar unas horas en Madrid la semana pasada y luego una visita a Japón. El Perú ha brillado internacionalmente en 2 espacios muy importantes, en Europa, en Madrid, y en Osaka, Kansai, en Japón. En el primero de ellos, en España, tuvimos el honor de inaugurar nuestra primera feria gastronómica internacional, Perú Mucho Gusto. Y desde aquí un agradecimiento a cada uno de los medios que han seguido la participación de nuestros representantes, de nuestros chefs en Perú Mucho Gusto en España. Un evento que ha sido preparado con muchísimo esfuerzo y mucho cariño, en el cual el gobierno ha apostado por sacar la gastronomía e internacionalizarla a través de una de nuestras ferias más emblemáticas como son los Perú Mucho Gusto.
En este caso, esta se desarrolló en Madrid, en una zona muy céntrica, muy accesible, Ibercaja Delicias, para lo cual tuvimos el apoyo de las autoridades de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de muchas personas que colaboraron para hacer realidad este sueño de sacar Perú Mucho Gusto fuera. Teníamos pensado y proyectado que esta feria pudiera recibir aproximadamente 9.000 a 10.000 visitantes. Esta feria recibió más de 14.500 visitantes en sus 3 días en los cuales se realizó, 11, 12 y 13. 25 restaurantes peruanos instalados en Madrid hicieron sus propuestas gastronómicas durante estos días, en los cuales 2 de los platos más destacados, en los cuales hubo muchísimo consumo por parte del público español y de muchos europeos que se dieron cita en esta feria, fueron el ceviche carretillero y los picarones. Realmente esta feria no solamente tuvo espacios gastronómicos, sino también tuvo demostraciones culturales con danzas, tuvo una barra 360 de pisco en donde, acompañados por la Academia Nacional del Pisco, estuvimos ahí pudiendo enseñar el valor de nuestro pisco, de nuestro destilado bandera, cómo se prepara, hacer sesiones demostrativas del pisco. También hubieron show cookings en los cuales los chefs enseñaron a preparar nuestra comida peruana. Aprovechamos de tener este espacio en donde ya íbamos a contar con la participación de muchas personas, de poder mostrar también nuestra artesanía. Tuvimos una zona en la cual se pudo demostrar nuestra artesanía y un espacio también para poder dar información turística. Esta feria se promocionó tanto en redes sociales como en televisión y medios en España que acompañaron durante este tiempo la promoción. Tuvimos anuncios en lugares muy emblemáticos de la ciudad de Madrid, como el metro o como la zona de ministerios, en donde hubieron anuncios publicitarios, y también tuvimos la visita de prensa española que siguió el evento, y realmente nos sentimos muy contentos de que nuestra gastronomía, que es un motor que mueve la economía en nuestro país, pero sobre todo que nos proyecta hacia recibir muchos más turistas en nuestro país. De un estudio realizado, una encuesta realizada al turista extranjero en el 2023, realizada por el Mincetur, el 14% de turistas que vienen a nuestro país hacen turismo gastronómico. Y es realmente una forma de acercar nuestra cultura y de mostrar lo mejor de nosotros. Quien prueba un plato peruano en el extranjero quiere probar más y quiere conocer Perú. Así que realmente ha sido un orgullo para nosotros poder presentar esta feria internacional de Perú Mucho Gusto por primera vez fuera del país. La siguiente que haremos este año, de acuerdo a lo coordinado con la Presidenta de la República, se podrán presentar 3 ferias. Ha sido un esfuerzo, como les digo, muy grande poder planificar estas. Presentaremos una más en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y en el último trimestre del año, una en Sudamérica, en Brasil. Posteriormente nos desplazamos, después de estar unas horas en Madrid para este evento, nos desplazamos hacia lo que es Osaka, en Japón. ¿Por qué Osaka? Porque en Osaka se desarrolla desde este 13 de abril y hasta el 13 de octubre una de las ferias globales más grandes del mundo, en la cual exponen más de 150 países sus pabellones, su cultura, y en la cual el Perú tiene un pabellón de 300 metros cuadrados, en donde la temática de este año, de esta gran feria internacional, es diseñando la sociedad del futuro para nuestras vidas. Y en el caso del Perú, el subtema que se nos ha asignado es empoderando vidas. En realidad, aquí el Perú presenta, bajo su lema Infinitas Posibilidades, una serie de experiencias para que el turista, el inversionista y todos los que visiten el pabellón de Perú salgan realmente motivados, no solamente con conocer el Perú, sino conocer los productos, nuestros productos de exportación y también nuestras posibilidades de inversión. En este pabellón en el cual estamos como Perú, vamos a mostrar, en este momento hay diferentes zonas, entre ellas estamos mostrando, por ejemplo, la alpaca del Perú, estamos mostrando también nuestra fibra de vicuña, también estamos mostrando lo que es el café peruano, el pisco del Perú, los superfoods,
y además una selección de artesanías de amautas. También tenemos, al ingresar a esta zona, y que por primera vez esta feria de Osaka tiene la posibilidad de visitarla virtualmente, es decir, si no podemos estar entre los 28 millones de visitantes que se esperan en esta feria durante estos 6 meses, podremos hacerlo a través de la virtualidad. Y ahí podrán visitar el pabellón de Perú, por ejemplo, en el cual tenemos una zona inmersiva. Entrando, el visitante podrá ver una pantalla en la cual se proyectan los destinos maravillosos nuestros como Machu Picchu, las Islas Ballestas y una serie de escenarios de Perú, en donde se vive de forma muy inmersiva el poder conocer un poco de nuestro país. Pero también tenemos una zona que resalta el vínculo Perú-Japón, porque ya llevamos 153 años de relaciones diplomáticas y hay mucho que nos une con la cultura de Japón, y hay una parte de nuestra exposición que resalta el aporte y el intercambio en cultura e investigación. Tenemos una barra gastronómica de degustaciones diarias que son gratuitas. La gente ingresa y por ingresar a nuestro pabellón tiene posibilidad de degustar diariamente, y tenemos una zona de artesanías con productos priorizados para los países del Asia. Y en este momento tenemos una muestra que es la del señor de Zipán, con réplicas que se han llevado para mostrar al público que visita la feria. Durante 3 meses estará la muestra El Señor de Zipán, y durante los siguientes 3 meses tendremos lo que es la cultura nazca, que también se exhibirá en esta feria. Solo en los primeros días que ha abierto la feria, en los primeros días de exposición, hemos recibido ya a más de 6,000 visitantes en el pabellón de Perú. Y durante todos estos meses tenemos una serie de actividades programadas, ruedas de inversiones, tenemos ruedas de exportaciones, tenemos ruedas de turismo en las que pensamos generar por lo menos inversiones en el área de turismo valorizadas en $19 millones. Pero a la vez hay un día que está dedicado a cada país, y el Perú tendrá su día el 9 de agosto, en donde previo a ese día se realizarán seminarios, irán inversionistas desde acá del Perú. Se está preparando una agenda en coordinación con CEPEJA, la Cámara Peruana Japonesa, y en la cual van a ir inversionistas peruanos a Japón y se reunirán con inversionistas allá para poder resaltar las oportunidades de inversión que tenemos en nuestro país. Así que los invitamos de todas maneras a poder ustedes conocer un poco más de lo que es Osaka Kansai 2025. Y por último, señor Premier, permítame un poco contarles lo que estamos esperando como impacto de turismo para esta Semana Santa. Gracias. En el feriado de Semana Santa estimamos que se movilizarán aproximadamente 1.8 millones de personas entre visitantes nacionales y extranjeros. Y esto se espera que genere un movimiento económico de aproximadamente $212 millones. Esta es una de las festividades, de los eventos, digamos, más relevantes para el turismo interno de nuestro Perú. Esto no solamente beneficia destinos turísticos ya consolidados, clásicos, los que conocemos todos, sino también nos permite descubrir aquellos destinos emergentes o aquellos pueblos con encanto que todavía no se han visitado. Desarrollar el turismo comunitario en nuestro país es, por ejemplo, visitar estos pueblos con encanto. Según el estudio de impacto económico del feriado de Semana Santa 2025, elaborado por el Mincetur, se estima que los turistas puedan gastar en promedio unos 434 soles en sus viajes, entre lo que se incluye todo lo que es transporte, alimentación, actividades turísticas, y que los turistas permanezcan entre 3 y 4 días en sus destinos. Es importante señalar que el 78% de los visitantes serán nacionales, mientras que el 22% provendrán del extranjero. Los destinos que se espera sean los más concurridos durante esta Semana Santa, durante estos feriados de Semana Santa, son Lima, con un 25%, se estima que tendrá esta cantidad de este porcentaje de visitantes de turistas respecto al total que se está estimando se movilicen. Ica será otro de los destinos, Cusco, La Libertad, Arequipa, Ancash, San Martín, Cajamarca, Junín, Lambayeque,
y Ayacucho son los principales destinos que hemos podido ver que serían los más elegidos por los visitantes. Básicamente, digamos lo que dicen los visitantes, ¿por qué están eligiendo estos destinos? Algunos dicen por el clima, otros por la gastronomía, por la cercanía geográfica, los que no pueden movilizarse más allá del lugar donde residen, o la diversidad de atractivos turísticos que ofrece esta región. Así que los invitamos a todos a los que puedan realizar un pequeño viaje fuera del lugar donde están, a visitar los pueblos con encanto, a visitar esos destinos nuevos donde el Perú y nuestra gente tiene muchísimo que ofrecer. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Extenso detalle del último viaje en Comisión de Servicios de la ministra de Comercio Exterior y Turismo, tanto al Reino de España como al Japón. Yo quisiera culminar esta intervención haciendo referencia a un suceso muy lamentable ocurrido el lunes pasado, que tuvo que ver con el lamentable deceso del que fuimos informados del peruano universal Mario Vargas Llosa. Inmediatamente conocido este lamentable hecho, el día domingo la señora presidenta tomó contacto con Álvaro Vargas Llosa y se acordó con la familia de que se pueda decretar duelo nacional por un día, que correspondió al día lunes, día de sus funerales y exequias. También se dispuso el izamiento a media asta del pabellón nacional de todas las instituciones públicas y gentilmente la familia permitió que en los funerales que fueron privados nos acerquemos la Presidenta de la República, el que habla, y los integrantes del Consejo de Ministros para expresar nuestras condolencias a la familia. Otro hecho sumamente importante es el que se acaba de desarrollar o está en pleno desarrollo en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. La Policía Militar Brasilera, a través de unas fuerzas de élite y miembros de la Policía Nacional del Perú, que fueron convocados precisamente para estas operaciones, han tenido un enfrentamiento con unos criminales que todo haría presumir que se tratan de una organización criminal transnacional que tiene que ver con el monstruo, así llamado este criminal, que es perseguido en toda la región. Se da cuenta en este momento de un miembro de la Policía Nacional Brasilera fallecido, de otro efectivo herido, de 2 muertos de la organización criminal y 2 heridos. El monstruo hasta el momento no ha sido capturado, la persecución continúa y será incesante. Esperamos los buenos resultados que pueda dar esta operación y nosotros no hacemos sino retribuir el agradecimiento al gobierno y a sus fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado por permitirnos participar de esta actividad. Confiamos en que el largo brazo de la ley pronto alcanzará este criminal y será traído al Perú para purgar condena por los gravísimos delitos que ha cometido. Muy bien, dicho todo lo anterior, nos ponemos a disposición vuestra para absorber las preguntas que tengan a bien formular. Adelante. Gracias, Premier. Antes de iniciar la ronda de preguntas, les recordamos que todos los periodistas podrán participar con una pregunta por medio. Primera pregunta de Fernando Palomares, de Prensa Perú. Señor Premier Gustavo Adriancén, señores ministros, colegas y a todo el país que nos ven a esta hora de la tarde, nuestro saludo. Señor Premier, ¿qué imagen cree usted que podríamos estar dando con esta situación del caso de la señora Nadine Heredia en un país donde precisamente en estas horas, en estos días, estamos persiguiendo a aquellos que delinquen, a aquellos que atentan contra la seguridad y la integridad de los peruanos? Pero sin embargo hay otras personas de cuello blanco que parecen encontrar, digamos, todas las formas para evadir la justicia y se asilan en Brasil. ¿Qué imagen damos al país y al mundo con esta situación? Y esperábamos cuál va a ser la posición del país en todo caso, o del Ejecutivo aquí, sobre este pacto, esta carta de Caracas, porque
Estamos apreciando ahorita en estos minutos prácticamente una defensa muy alegre de lo que sucede con la señora Nadine Heredia y pensamos ver un gabinete un poco más indignado que proteste ante esta situación que verdaderamente nos deforma como país. Gracias. El canciller de la República va a dar respuesta. Muchas gracias por su pregunta. Esto me permite a mí referirme a algo que, como usted bien lo ha señalado, es central. Es la imagen, ¿no es verdad? El prestigio, la imagen, la fama de una persona, de un grupo de personas, de una organización, de un país, es algo que se labra con mucho esfuerzo a lo largo de los años y se puede perder en un santiamén y luego de perdido volverlo a recuperar, pues cuesta mucho. Mire usted, desde el punto de vista de las obligaciones a las que se ha sometido el Estado peruano, nosotros hemos actuado conforme a las mismas. Este es un tratado muy antiguo, del año 54, hay unos otros como el Tratado Bolivariano de 1911, por ejemplo, que los precedió, pero siempre estuvo el ánimo en los países latinoamericanos, porque la figura del asilo diplomático es una figura característica de Latinoamérica. En otras partes del mundo, claro que hay asilo, pero hay un asilo denominado territorial. La diferencia estriba en que también las legaciones, las naves y aeronaves de los respectivos países, parte del Convenio de Caracas del 54, también son, digamos, lugares físicos en donde se pueda accionar este asilo. Ahora bien, el Perú y su imagen, ¿cómo quedan? Y si usted me lo pregunta a mí, yo le respondo. El Perú ha cumplido estrictamente con aquello que tenía que cumplir. Entiendo que hay una serie de voces de desconcierto. Al interior del país hay algunos analistas, opinólogos, que dicen que cómo es posible que ello, es decir, el convenio de Caracas del 54, haya llevado o pueda llevar a la impunidad a la señora Nadine Heredia y que en ese trance el Estado peruano haya contribuido a ello. No usan la palabra contribuido exactamente, son un poquito más, digamos, fuertes los adjetivos que se nos ponen. Y yo quiero decir ahí a través suyo a todo el país que lo que hemos hecho es cumplir con las obligaciones del Perú, que no significan haber sustraído a la señora Nadine Heredia de la justicia peruana. Es decir, si la justicia peruana llega a confirmar la sentencia, esta siendo firme el Poder Judicial en la potestad que le compete, puede y quiere y desea y logra promover una extradición de la señora Nadine Heredia, puede perfectamente hacerlo. El hecho que la señora Nadine Heredia de Ollanta esté asilada en el Brasil o en cualquier otro país, no la sustrae de la justicia peruana. Eso no ha sido así en ningún caso anterior y tampoco será en este caso. De modo que no existe, pues es una ficción de que el Perú ha debido detener esta extradición, o perdón, me corrijo, este asilo y dar los documentos de viaje, los salvoconductos, porque ahí se hubiera estado violando abiertamente no solamente un tratado, sino la propia Constitución peruana, para ningún propósito, porque, me repito, la señora Nadine Heredia no se ha sustraído de la justicia peruana. Muchas gracias, canciller. Siguiente pregunta, por favor.
A continuación, Jofred Muñoz, de Canal N. ¿Qué tal? Buenas tardes, primer ministros. Para incidir en el tema de la la señora Nadine Heredia, ¿no? La ex primera dama. La presidenta del Poder Judicial también se ha pronunciado con respecto a esto y ha dicho que es un mensaje a la impunidad, ¿no? ¿Usted qué diría al respecto con respecto también a esta apreciación de una autoridad del país? ¿Y cuál es su mensaje más allá de lo que dicen los tratados internacionales? Y lo último, Premier, si me permite, si podríamos también profundizar en el monstruo, ¿no? ¿Cómo se desarrolló este operativo en Brasil, por favor? Bueno, permítanme responder a la señora Presidenta del Poder Judicial y luego de la manera más atenta y respetuosa. Yo estoy seguro que después de que ustedes transmitan la explicación que ha dado el canciller, ella va a quedar debidamente informada y va a tener un cambio de opinión radical. Con relación al operativo que ahora mismo se sigue desarrollando en el Brasil, lo que podemos informarles que hace algunos días, discúlpeme que no pueda precisar la fecha exacta, agentes de la Policía Nacional del Perú están operando junto con agentes de el Brasil en la búsqueda y captura del delincuente terrorista alias El Monstruo. Se tenía información cierta de inteligencia de su ubicación y así se ha dado cuenta, además, inclusive a las autoridades competentes y como resultado de esta articulación y de resultado de la colaboración, se ha logrado hoy día dar el golpe. Lamentablemente, tenemos un miembro de la Policía Militar del Brasil muerto, como he dicho, y otro herido. Y esto aún sigue en desarrollo porque se ha desplegado, según información que yo recibo de última hora, se ha desplegado un gran operativo para continuar con la búsqueda y captura. Como sean las cosas, y miren, yo lo digo de la manera más fraterna, se nos dice que no hacemos nada, que estamos retrocediendo, y estamos haciendo muchas cosas. Pero no podemos ir por ahí contando lo que estamos haciendo, porque si no advertimos a los delincuentes y por supuesto se fugan, se van. Pero crean ustedes que este es el resultado de un trabajo pacienzudo que tiene semanas de elaboración con participación de la inteligencia de ambos países que están colaborando estrechamente. Y yo no dudo que luego de este golpe los resultados, ojalá Dios mediante, en las próximas horas puedan ser lo que nosotros esperamos. Gracias. A continuación, Giancarlo Cesareo, de Exitosa. Buenas tardes, Premier, ministros de Estado. Bueno, mi consulta es la siguiente. Por parte del Poder Legislativo, precisamente el congresista Juan Burgos, ya hay una iniciativa de interpelación contra el canciller por lo que ha explicado hace un momento, el salvoconducto a Nadine Heredia. ¿Qué opinión le deja? Y en esa misma línea, Premier, usted inició esta conferencia hablando del Poder Legislativo, estas interpelaciones. ¿Usted considera que hay un ánimo quizás desestabilizador por parte del Congreso? Gracias. La primera parte de la pregunta la va a responder el señor canciller y yo la segunda parte. Muchas gracias. En primer lugar, debo señalar que este Consejo de Ministros y este servidor suyo en particular tienen las mejores relaciones con la representación nacional. Yo he participado, he tenido el honor de participar en muchas reuniones de comisiones sectoriales especializadas y también en el Pleno un par de veces. Yo soy respetuoso, como todos los que integran este gabinete, de las potestades y las majestades de la representación nacional. Yo asistiré en la calidad de invitado, en la calidad de interpelado, en la calidad de preguntado, en cualquier calidad democrática, a dar las explicaciones que competen a mi sector, que son requeridas, ya sea por el Pleno, por su presidente o por la representación nacional en su conjunto. Sé que se está circulando un pliego interpelatorio para que yo vaya
justamente a dar cuenta de lo que ya estoy transmitiendo a la civilidad, a la población, a la ciudadanía, a través de ustedes, señoras periodistas, señores periodistas. Y miren, que me convoquen, yo encantado de ir, en Viernes Santo, en Sábado de Gloria, ¿no es cierto?, en Domingo de Resurrección. Yo encantado de ir a la representación nacional. Muchas gracias. Bien. Si me permite, creo que esto que usted ha preguntado inicialmente con relación al congresista Burgos tiene probablemente colación con la pregunta anterior de la señora presidenta del Poder Judicial. Si se le hubiese dado la oportunidad al canciller de estar hoy día en el Pleno y de haber brindado estas explicaciones que hoy da la prensa nacional, seguro estoy que todo hubiese quedado clarísimo y que este paso de la interpelación no se hubiese dado. Confío en que la explicación de nuestro canciller, difundida a través de los medios de comunicación, sea suficiente para que estas ideas de interpelarlo se desvanezcan. Pero usted me preguntaba a mí si yo creo que detrás de esto hay un ánimo desestabilizador. Fíjese, hace mucho tiempo, y yo lo decía hace un instante, empezamos a apreciar este prurito de querer interpelar. Se interpeló y se censuró mucho. Se interpeló y se censuró a Santibáñez. Se me ha interpelado y ahora piden mi censura. Tenemos 4 ministros con 5 censuras. 2 acaban de librarla. Ojalá que los otros 2 lo hagan. Y ahora lo que usted nos comenta del canciller. Es que no es casualidad. Yo no voy a hablar de un ánimo desestabilizador, pero sí de una perturbación generada y siempre por el mismo grupo. Siempre por el mismo grupo. Cierto es, hay que respetar a las minorías, hay que respetarlas. Pero yo creo que también tenemos que ser un poco más, más tolerantes. Y si se desea alguna noticia del gabinete, pues que nos hagan una invitación y demos al Parlamento. Entonces, yo creo que hay varios mecanismos, no necesariamente los de interpelación, para poder dar explicaciones y rendir cuentas como nosotros lo hacemos. Siguiente pregunta, por favor. Pregunta de Marice Vegas de Latina. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministros. El día de mañana entra en vigencia ya la norma que prohíbe la circulación de 2 personas a bordo de una moto. ¿De qué manera se va a fiscalizar esta situación? Si se van a dar operativos, exactamente cuáles son las acciones a partir de mañana en ese sentido. Y si nos puede comentar también el ministro Arana respecto a la recomendación del TC sobre el deshacinamiento de los penales, ¿qué nos puede decir? No soy penales. Ok. Yo voy primero con lo de las motocicletas. Miren, en primer lugar, nosotros hemos podido comprobar, y ustedes, sobre todo ustedes, la prensa, que son quienes dan cuenta diariamente de estos crímenes, que gran cantidad de ellos se producen utilizando motocicletas lineales en las que el conductor y el pasajero van con cascos oscuros que además cubren sus rostros y en los que el motociclista conductor lleva al sicario, comete el crimen y luego continúa la marcha en la moto o luego se sube a la moto si se hubiese bajado de ella y huye. Con el tráfico que tenemos en Lima, el vehículo más fácil para huir es una motocicleta, que además se puede meter contra el tráfico, puede esquivar a los vehículos, etcétera. Teniendo en cuenta este problema y de forma temporal, se ha dispuesto en primer lugar que no van a poder ir 2 personas en una motocicleta lineal. Y algún sacrificio vamos a tener que hacer. Pero ¿qué pasa con el papá que lleva el hijito? Y seguramente hay varios otros casos más. Y en este momento estamos priorizando no el bienestar de uno, sino el bienestar de muchos. Porque lamentablemente este es el instrumento, el vehículo
que están utilizando los criminales, los que cometen delitos de terrorismo urbano contra la sociedad. Pero tenemos que ir más allá. Por eso estamos regulando, además, el tema de los cascos. No vas a poder utilizar un casco con unas polarizadas, se te tiene que ver el rostro. Ustedes recordarán que antiguamente los delincuentes utilizaban un pasamontañas, ¿verdad? Y el uso de ese pasamontañas hacía que solamente estén libres sus ojos, ¿correcto? Hoy con el casco ya no tienen necesidad de hacer eso. Y yo pregunto, ¿de qué te sirve una cámara? El chifa, la farmacia, todos ponen sus cámaras. A la hora que roban, roban con el casco puesto. No tienes posibilidad de identificarlos. Queremos que eso no ocurra y por eso estas medidas. Otra cosa, utilizan como un señuelo aquellas cajas de los productos de delivery. Las más conocidas, Rappi, por ejemplo, la utilizan o utilizan cualquier otra de esas cajas que va en la parte posterior. Entonces nadie sospecha. Todos creemos que se trata de un servicio de delivery común y corriente. ¿Y qué ocurre? Cometen el crimen, tiran la caja y se sube el delincuente. Vamos a dictar medidas para que esas cajas estén aferradas a la carrocería de la motocicleta o a la estructura de la motocicleta. Y por el estilo vamos a tener que dictar medidas de esta naturaleza excepcionales. Y para ello es que nosotros estamos pidiendo la colaboración de la comunidad para que contribuya con nosotros en esta línea de involucrarnos a todos en la lucha contra el terrorismo urbano, como en su momento lo hicimos todos en la lucha contra los delincuentes terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA. Nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos responde a la segunda parte de la pregunta. Muchas gracias, Premier. En efecto, la periodista de Latina nos pregunta qué tiene que decir con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional. Bien, tenemos que decir mucho. Vamos a recordar un poco este panorama de que genera su pregunta. Como usted sabe, el Tribunal Constitucional en mayo del 2020 expidió una resolución en la que, en términos generales, para decirlo en términos técnicos, declara el estado de cosas inconstitucional sobre el sistema penitenciario. ¿Qué significa esto? Significa que al haber advertido que hay ciertos penales en el Perú en el que existe una sobrepoblación, tenía el Estado tenía que disponer varias acciones para mejorar esta situación de hacinamiento. ¿Cuáles eran las acciones que tenía que disponer? Pues tenía que construir nuevas cárceles, tenía que disponer reordenamiento de los presos y también tenía que disponer que el Poder Judicial adecúe las normas y los procesos con relación a las prisiones preventivas. Eso es muy importante porque eso no se comenta. Entonces, no se olvide usted que en el mayo de 2020 se produjo uno de los fenómenos sociales más importantes, que fue la pandemia. Entonces, la pandemia no le permitió al gobierno de aquel entonces invertir ni presupuestar, porque la tarea del gobierno en aquel entonces estaba dedicada solo y exclusivamente a la pandemia, y el año siguiente fue igual. Entonces, ahí tenemos casi un año, o tal vez dos, en el cual el gobierno no pudo. ¿Tenía razones para no poder cumplirla? Es evidente que sí, ¿correcto? Entonces, el presupuesto no estuvo orientado a ello. En el 2023, como ustedes saben, entre el 2022 y el 2023, el gobierno enfrentó además manifestaciones, que usted las conoce, pero además fenómenos naturales como el Yaku y una serie de cosas en las que el gobierno tampoco pudo asumir válidamente y disponer de presupuesto. Sin embargo, eso es muy importante decirlo, cuando asumí la gestión pusimos sobre la mesa el problema carcelario y dijimos, vamos a hacer varias cosas. Y dispusimos un paquete de normas legales que permitían que algunos delitos no pudieran llegar a que los jueces pudieran disponer o sentencias o prisiones preventivas. Y además se dio una norma en el caso de las prisiones preventivas en los que los jueces estaban obligados a
revisar cada 6 meses las prisiones preventivas para verificar si la razón por la cual se habían dictado correspondía en la actualidad y justificaba plenamente la disposición cautelar dictada en su momento. No se olvide que hay casi 40% de internos que están en calidad de prisión preventiva. ¿Correcto? Entonces, esa fue una razón. Se aprobaron también otras normas que no pudieron ser desarrolladas porque no había presupuesto. Y con el poco presupuesto que le acabo de decir, en el 2024, ya usted me escuchó hace unos momentos, se pudieron avanzar 600 unidades de albergue, tanto en Puno, en Lampa, en Chimbote y unas cuantas también en Iquitos. Hemos mejorado. En la gestión hemos declarado en emergencia el sistema penitenciario, hemos actualizado la política pública en materia penitenciaria y lo que significa es que hemos trabajado duramente con el Congreso de la República para que se incorpore presupuesto. No lo pudimos lograr el año pasado. ¿Qué hizo el Congreso de la República? Nos dijo, no te doy presupuesto, pero te voy a dar endeudamiento. El endeudamiento es como la tarjeta de crédito, así que usted puede gastar, pero en función de un proyecto. Y nosotros, como acabo de expresarle, tenemos varios proyectos, con el BID y con el CAF, pero que el BID, no tú acercas el BID y dices voy a gastar. El BID seriamente te dice qué es lo que vas a hacer y te aprueba tu proyecto. Lo hemos hecho, ya el BID ya nos aceptó. CAF igual. Hemos presentado también un portafolio de más de 500 millones en obras por impuestos y también relacionado con proyectos en activos. Pero fíjese usted, una de las preguntas importantes es, bueno, se acerca el 26 de mayo, ¿qué vamos a hacer? ¿Se van a cerrar los penales? La sentencia decía que los penales de Chanchamayo, Jaén, Callao, Camaná, de Abancay y de Miguel Castro tenían que cerrar, si es que al término del periodo no es así. Nosotros consideramos que el Tribunal Constitucional debería entender que en virtud de los problemas que el país atravesó en estos momentos, esta fecha no debería cumplirse el 26 de mayo. Debería darnos también la prórroga, tanto porque no se pudo disponer, porque las necesidades eran otras. Sin embargo, para la tranquilidad de la población, debe entenderse que el cierre de un establecimiento penitenciario no significa que uno pone un candado al penal y se acabó la fiesta. No, significa que ya no puede ingresar ningún interno a esos penales. Y lo que se está haciendo ya desde hace mucho tiempo es que todos los internos que ya no pueden ingresar en estos penales son reubicados en otros penales del país. Así es que no existe el problema de que se van a cerrar, que van a quedar los penales, se van a desaparecer y que estos van a permanecer cerrados, lo cual significa que no va a haber atención de ninguna manera. Yo descarto, de hecho, esto, pero también tenga en cuenta que esta sentencia tiene una parte de ella dirigida al Ejecutivo y en particular al INPE, y en el cual el Ministerio de Justicia ha asumido este control e incluso ha creado una unidad funcional, que como le acabo de decir, que es el PRONAPRES, pero también le dice a los jueces, señores jueces, ustedes son responsables de que 40% de esos 100.000 internos estén en prisión. Ustedes dictan prisiones preventivas y no las revisan. Por eso que nuestra propuesta legal, que está vigente, le dice a los jueces, señores jueces, revisen ustedes cada 6 meses sus prisiones preventivas. Pregúntale usted al Poder Judicial si lo está haciendo. Si el Poder Judicial cumpliera con esta norma, yo le aseguro que muchas de esas prisiones preventivas que han sido dictadas en el apuro, con la presión mediática, de repente porque tenían una preocupación, es posible que probablemente más de la mitad se puedan disponer. Estamos agregando también para este año el uso de vigilancia electrónica considerada como grilletes. Eso está como parte de nuestro trabajo. Esto lo voy a exponer, como le acabo de decir hace unos momentos, en una explicación mucho más detallada, en una conferencia de prensa que pienso tal vez entre el lunes y martes, y voy a dar detalles exactos de todo lo que hoy estoy avanzando y de lo que se ha avanzado. No es que el Ejecutivo, el Gobierno y en particular mi gestión se haya quedado con los brazos cruzados. Hemos trabajado. Este es un trabajo de largo aliento. Para construir un penal no es como ir a una tienda y comprar algo que está a disposición. Un penal requiere de
de un expediente. Por ejemplo, le anuncio también, y anuncio a través suyo a la prensa y a la comunidad, ya hace una semana se ha aprobado el expediente técnico del penal de Santiago en Ica, que estuvo durante más de 8 años, 8 años estuvo en archivo. Eso significa que o entra directamente este mes a un concurso o se otorga en obras por impuestos. Lo cierto es que este mes vamos a tener ya respuestas satisfactorias con 3.200 unidades. Esto es parte del trabajo que estamos haciendo, probablemente en su momento no lo hemos anunciado, tal como lo menciona el Premier, se menciona cuando este trabajo está culminado. Pero vamos a hablar del derrotero, calculo yo, la próxima semana, más tardar, debo estar dando una conferencia para explicar con sumo detalle todo lo que le preocupa a la ciudadanía y lo que ha merecido su pregunta. Muchas gracias. A continuación, Diana Falcón, de RPP. Ministros, ¿cómo están? Buenas tardes. Premier, el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ha señalado en la Comisión de Fiscalización del Congreso... Diana, probablemente no le escuchaste la semana pasada. No voy a responder esas preguntas. Pero no he terminado de plantear la Cambias de pregunta. pregunta, no te voy a responder. ¿Por qué, Premier? No he terminado de plantear la pregunta, ni siquiera sabe de qué voy a hablar. No te voy a responder sobre eso, Diana. Nada vinculado a ese señor y lo dije. Pues yo no me voy a prestar para hacer una cortina de humo. En palabras del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriansen. Ahora quisiéramos conversar con el canciller Elmer Schaller. Canciller, ya que el Premier no puede contestar, por favor, ¿podría explicarnos usted si es que se concretó este pedido que habría hecho Vladimir Cerrón para asilarse en Bolivia? Esta mañana el canciller Javier González Olachea ha señalado en RPP que hubo una intención, que supo por información de inteligencia que hubo una intención de que se asile en Bolivia cuando él era canciller. Incluso se le pidió permiso para autorizar sobre las placas diplomáticas de los vehículos asignados a la Embajada de Bolivia. Este episodio se registró, hubo una iniciativa desde la Embajada de Bolivia para asilarlo. El canciller va a responder, por favor. Muchas gracias. Quiero señalar acá que cuando el señor González Olachea tomó el puesto que ahora yo me honro en tener, quiero señalar acá que él me pidió ser director ejecutivo del Plan Binacional Perú-Ecuador. Eso significa que yo estaba fuera de la Cancillería. No tenía ningún puesto directivo y por lo tanto mal me hubiera podido enterar de una situación como esta, si es que existió, porque yo estaba simplemente muy ocupado y muy entretenido, tengo que decirlo con toda sinceridad, en el desarrollo de los proyectos conjuntos entre el Ecuador y el Perú en su frontera común de 1.497 kilómetros. Sin embargo, sí, a mí me sorprendió las declaraciones de mi predecesor, que por supuesto yo parto de la buena fe. Todos los seres humanos partimos en nuestras interacciones diarias de la buena fe. Los estados de paso también parten de la buena fe del otro, ¿no es cierto? Pero no existe ningún registro de aquello que ha afirmado el señor González Olachea. Yo supongo que él tendrá alguna información especial sobre el tema. No es algo que esté registrado ni que se dé como sucedido, por lo menos en los archivos de la Cancillería. Gracias, canciller. Pregunta de Yair Cabezas, de Willax. ¿Qué tal, ministros? Buenas tardes. Primero que nada, siguiendo con la pregunta de mi compañera, el ex premier, el ex canciller Olachea, habló acerca de que hay una comitiva especial que para este tipo de casos donde se pide asilo político o asilo diplomático, tienen el registro de la persona y puso el ejemplo justamente de Vladimir Cerrón, que se iba a ir hacia Bolivia. En este caso le quería preguntar si es que hay esta comitiva especial que estuvo siguiendo o en todo caso llegando a la participación de la ex primera dama Nadine Heredia, porque menciona que a las 11 ella estuvo en la Embajada de Brasil. Y si me permite, por favor, Premier Gustavo Adriansen,
¿Cuándo se podría materializar la captura del monstruo? Ya estuvo por Paraguay, ahora está por Brasil. Entonces, ¿cuándo se podría tener tras las rejas este avezado criminal? Muchas gracias. El canciller responde a la primera parte de la pregunta. Muchas gracias. Mire, el asilo diplomático, como dice el calificativo, el adjetivo de esta Convención de Caracas, es pues un negocio diplomático, es un asunto diplomático. Es decir, los países accionan a través de los canales diplomáticos. Como ya señalé, en este caso el Estado asilante, el Brasil, ¿no?, tiene la potestad de accionar en ese sentido. Y en el momento que acciona, debe, de manera diplomática, por eso hablé de una nota diplomática, ¿no es cierto?, debe comunicarlo al Estado territorial. No existe, por lo tanto, ningún, digamos, grupo especial o de seguimiento o algo que podría llamarse Dirección General de Asilo Diplomático, por ejemplo, ¿no? Me estoy inventando el nombre porque no existe, eso no existe. No existe en el Perú, no existe eso, ¿no? En la Cancillería no existe eso. Lo que se hace es que si es un accionar diplomático, como repito, propio de Latinoamérica, normalmente me acompañará el director general de América y o el viceministro, por supuesto, para cuando en el momento en que pida audiencia el embajador, se le otorga y se entrega la nota. Pero previo a eso, algo así como insinuando que hay como unos actos preparatorios, vamos a llamarlos, ¿no es cierto? En el derecho internacional, cuando se gestiona o se negocia algo, hay actos preparatorios. No, no hay nada de eso. La información que llegó a las 11 y tantos de la mañana es la información que consigna motu propio, o sea, de voluntad propia, la Embajada del Brasil, en la nota de la Embajada de Brasil. Nosotros no hubiéramos tenido forma de saberlo de otra manera. Gracias. Gracias, canciller. Con relación a la segunda parte de su pregunta, efectivamente, las autoridades vienen siguiendo desde el Paraguay a este criminal apodado el Monstruo, y ahora lo estamos haciendo en el Brasil. Lamento no poderle dar una fecha exacta de cuándo se va a materializar la captura. Lo único que le puedo decir es que no vamos a cesar en su búsqueda y lo vamos a traer capturado. Siguiente pregunta, por favor. A continuación, Stephanie Medina, del programa Contracorriente de Willax. Buenas tardes, ¿qué tal, ministros? Canciller, una consulta. Usted menciona que recibió la nota diplomática de la Embajada de Brasil. Si podría especificar a qué hora llegó esta nota diplomática. Mencionaba usted también que había entrado un emisario de la Embajada de Brasil aquí en Perú. Si podría precisar la hora y si es que la nota diplomática precisa el momento, la hora en la que entró la señora Nadine Heredia a la Embajada. Y Premier, si me permite, ¿qué responder al tema de las supuestas similitudes o las similitudes en realidad que existen en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, como que el señor Nicanor Boluarte ha sido viceministro de Trabajo del gobierno de Ollanta Humala, usted fue ministro de Justicia, el ex premier Otárola fue el ministro de Defensa, me parece, y también se comparten, el señor Portugal estuvo ayer también en la audiencia, ¿no? ¿Qué responder a ello? Y si es que el ministro del Interior mencionó, ¿por qué no se hizo un trabajo de inteligencia en alrededores de la calle Fernando Castrat, de donde viven los Humala, para supervisar si es que la señora Nadine salía de su casa? El canciller va a responder a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Mire, nuevamente en la nota número 119, ese es el número que tiene la nota diplomática del Brasil, ahí se nos informa a nosotros, es decir, oficialmente al gobierno del Perú, que la señora Nadine Heredia y su menor hijo ingresaron a las instalaciones de las oficinas de la Embajada del Brasil a las 11:15 horas. A las 11:15 horas. La nota
yo la recibí, es decir, recibí al embajador del Brasil y él me entregó la nota de la que estamos aquí comentando ya, la segunda o tercera pregunta, ¿verdad? La recibí en horas de la tarde, lo recibí después de almuerzo, alrededor de las 4 de la tarde. Un poco, fíjese usted, nosotros enviamos un comunicado, le voy a decir la hora exacta, que salió publicado, el primer comunicado oficial, perdonen que tengan los papeles acá, este comunicado fue redactado alrededor de las 3 de la tarde, es decir, antes de recibir al embajador, ¿no es cierto? Y luego fue publicado, hecho conocer a ustedes, el mismo día 15 de abril, el día de ayer a las 4:18 p.m., ¿ya? Allí ya se dice, porque ya teníamos noticia de ello, que la señora Nadine Heredia había ingresado a la Embajada del Brasil, ¿no es cierto? Y que los dos países, a través de la Embajada del Brasil y la Cancillería peruana, estaban en estrecho contacto. Luego, después de ello, a las 4 y tanto, después de este comunicado, recibo yo la nota del embajador del Brasil en el Perú, y luego de haber cumplimentado aquello que nuevamente por la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático le compete al Estado territorial, que es el Perú, que es dar las garantías paso seguro y dar los salvoconductos correspondientes, dimos a conocer ello en otro comunicado ya en horas de la noche, alrededor de las 8 de la noche, ¿no? Previamente yo no tuve ninguna información de parte de ninguna autoridad peruana. Yo no hablé con el señor ministro del Interior para ello. Lo que hicimos nosotros es que cuando se pidió el paso seguro, las garantías, y se expidieron los salvoconductos, allí sí coordinamos en horas de la tarde todo lo necesario para el operativo de, digamos, traslado de la señora Nadine y su menor hijo, de las instalaciones diplomáticas del Brasil en el Perú hacia el grupo aéreo número 8, donde ella abordó un avión de la Fuerza Aérea del Brasil que, en fin, vino a recoger a dicha señora. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Pregunta de Ariadna Yaya de la República. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, señor ministro. La pregunta es dirigida hacia el Premier, el señor Gustavo Adriancén. Usted formó parte del gobierno de Ollanta Humala. ¿Considera que el señor Humala sí lavó dinero en las campañas de 2006 y 2011? Además, ¿considera que fue correcto otorgar el salvoconducto a una persona que fue sentenciada por lavado de activos como la señora Heredia? Señorita, voy a responder a la primera parte de su pregunta, porque la segunda parte de la pregunta ya la ha respondido el canciller y yo no tengo nada que agregar. Yo fui ministro de Justicia y Derechos Humanos de Ollanta Humala durante aproximadamente 7 meses en el año 2015. Durante el tiempo que yo ejercí funciones, no estaba esto en ningún tipo de investigación. Se había hablado en aquel entonces del hallazgo de las agendas. Luego dejé el gobierno y me aparté de ellos. Yo, como cualquier otro seguramente que integró el gobierno, no hago sino sorprenderme de que esta investigación tenga que ver con aportes de campaña del año 2006. Entonces, reitero, no habían noticias de estos crímenes. Siguiente pregunta, por favor. Pregunta de Fiorella Martínez de Panamericana. Buenas tardes, Premier, ministros. Solamente ya para finalizar, Premier, si podría ayudarnos a contextualizar un poco este operativo en Sao Paulo, ¿no? Donde fue, porque algunos medios están mencionando que es un condominio
¿Y por qué habría iniciado este operativo? ¿Fue para buscar a estos sujetos, quienes aparentemente serían de los injertos del Cono Norte, o por qué habría sido? Y también si nos puede precisar la cifra, ¿no? Porque ya en algunos medios están hablando de 2 delincuentes abatidos y 2 heridos. Señorita, estoy en condiciones de informarle lo que me está llegando en este instante. Es información oficial de la Policía Federal del Brasil. Discúlpeme, yo no sé portugués, dice así. Detenido Jean-Pierre Guevara Dávalos, ileso. Detenido Yolanda Noelia Ladera Cabanillas, ileso. Supuesto Jean-Paul Guevara Dávalos, muerto. Desconocido se desconoce la muerte. Eso es lo que tengo yo como información oficial hasta este momento. Es lo que me está llegando y ya se está reportando en el Brasil esta información. Señorita, no puedo darle más que lo que he leído. Es lo que me llega. Hemos terminado. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. La conferencia de prensa ha concluido. Agradecemos a los señores